Buenos días y bienvenidos a la tercera clase de centro de cálculo, o la tercera clase de simulación con MATLAB y Simulink, en la que vamos a ver cómo simular sistemas de control en bucle cerrado. En esta clase lo que vamos a ver primero es presentar el problema de control que vamos a utilizar como ejemplo. En particular es un modelo simplificado de un sistema de control de temperatura del que disponemos en los laboratorios del departamento. Y a este vamos a presentar unas ecuaciones, un modelo basado en ecuaciones diferenciales, y vamos a realizar un modelo en Simulink para poder realizar simulaciones, y vamos a hacer un análisis utilizando este modelo. Vamos a estudiar la característica estática del sistema, vamos a escoger un punto de operación en el que posteriormente después vamos a utilizar para implementar las leyes de control, y vamos a hacer una identificación por escalón, es decir, vamos a identificar la dinámica del sistema mediante un ensayo en escalón en este punto de operación. Posteriormente vamos a cerrar el lazo con un controlador proporcional y vamos a demostrar cuáles son las principales propiedades o características de un sistema de control proporcional. Y después vamos a hablar del control proporcional integral, y de nuevo vamos a ver cuáles son el efecto de modificar los parámetros de este tipo de controladores, y finalmente brevemente hablaremos del diseño de control por tabla, utilizando en particular pues los métodos de Ziegler-Nichols en bucle abierto y bucle cerrado. Este es el modelo este es el sistema que estamos estudiando. Es un sistema de control de temperatura que funciona pues bueno, de una manera similar a lo que sería pues, un secador de pelo. Este es un tubo de plástico, y aquí al que tiene conectado pues un ventilador que expulsa aire hacia afuera. Al inicio del recorrido hay una resistencia en la cual podemos disipar potencia para calentar el aire que entra por el ventilador. Este aire caliente recorre toda la distancia a lo largo del tubo, y al extremo final del tubo tenemos colocado un sensor de temperatura que mide la temperatura de ese aire que está al final. Este sistema es un sistema, lo hemos modelado con una dinámica sencilla en la que la variable T mayúscula representa la temperatura que hay al inicio del tubo, y su derivada pues depende principalmente pues de la transferencia de calor con el ambiente, es decir, como el calor que se pierde por nuestra temperatura ambiente, que es la variable T sub A, depende del caudal de aire, del volumen de aire que hay en el interior del tubo, y también pues la potencia que se disipa la resistencia, que es proporcional a la intensidad que nosotros la podemos aplicar. Esta es nuestra señal de control, pues hace que la temperatura aumente. Sin embargo, nosotros no medimos la temperatura que el inicio, sino que medimos la temperatura de salida del aire, que de una manera muy sencilla hemos modelado como un retraso puro, es decir, el aire tarda un cierto tiempo en atravesar el tubo, y por lo tanto en un instante de tiempo estamos midiendo la temperatura, el valor de la temperatura que había al inicio del tubo hace pues un cierto tiempo, un tiempo retraso que hemos modelado con la variable T sub D. Bueno, este es un modelo simplificado con una dinámica de una única ecuación diferencial, un sistema de primer orden. Y aquí tenemos pues los parámetros que vamos a utilizar para nuestra simulación para todos los valores. Hemos supuesto que la temperatura ambiente se va a mantener constante, al igual que el caudal de agua, vamos a mantener el caudal de aire. Y tenemos una limitación, suponemos que tenemos una limitación que nuestro voltaje solo puede tomar de 0 a 10 voltios. Es decir, tenemos una fuente de alimentación y o bien aplicamos 0 voltios, por lo tanto no calentaríamos el aire, o
aplicaremos la máxima tensión, que es 10 voltios, y calentaríamos el aire todo lo máximo que podríamos. Bueno, pues ya este modelo sencillo el primer paso pues es crear un modelo en Simulink que implemente estas ecuaciones. Este es el modelo que hemos determinado, el modelo en bucle abierto, en el sentido de que aquí tenemos pues la implementación de esas ecuaciones diferenciales, y la señal que nosotros vamos a decidir es la tensión de entrada que aplicamos en las resistencias. En función de la tensión de entrada aplicaremos una determinada potencia en la resistencia, y esa potencia, justo con el efecto de la temperatura ambiente, pues afecta a la derivada de la temperatura que tenemos a la entrada del tubo. Nosotros, sin embargo, no medimos la temperatura de la entrada del tubo, sino que medimos la temperatura de salida. Por lo tanto, hay un retraso. Este es el único bloque, un bloque nuevo en relación a otras prácticas, es el bloque de retraso de transporte. Básicamente, la salida es la entrada retrasada un determinado tiempo. Como único detalle a tener en cuenta, hay que tener cuidado para realizar la simulación, que en este caso la condición inicial que indiquemos que tiene el sistema, la temperatura inicial, pues la tengamos en cuenta al configurar el bloque de retraso de transporte. Como una primera suposición, vamos a suponer va a ser que la temperatura del sistema del sistema va a ser la temperatura ambiente, va a partir a 25 grados. Nosotros ya empezaremos a calentarlo. Como aquí hay un retraso del tiempo de 0,18 segundos, el MATLAB tiene que saber cuánto vale la salida de este bloque durante los primeros 0,18 segundos en los que no tenemos información. Para que sea congruente con el modelo, vamos a pedir que al inicio, de los primeros 0,18 segundos, también va a tener la salida de este bloque va a ser 25 grados, por lo que siempre llevamos la temperatura ambiente más de 0,18 segundos. Este bloque, bueno, voy a cambiarle en un momento el tipo de solver para tener una precisión, un tiempo de muestreo más pequeño. Y para poder realizar simulaciones tenemos que darle valores a todos los parámetros. Tenemos que dar simulaciones a todos los parámetros. Aquí están los valores que quiero darle de todos los parámetros del sistema. Y he preparado este pequeño script de MATLAB para crearme en el espacio de trabajo todas las variables que necesita mi modelo. En bucle abierto nosotros decimos que le vamos a aplicar, le podemos aplicar aquí un determinado escalón. Primero, para ver que va a estar bien, vamos a darle a suponer qué es lo que ocurriría si no aplicamos ninguna tensión. Si no aplicamos ninguna tensión, si la tensión es cero, no calentamos el aire. Aquí tenemos la salida de temperatura de salida, pues obviamente vemos que la temperatura del sistema se mantiene a 25 grados, ¿vale? Porque la temperatura tiende a la temperatura ambiente. De hecho, si colocamos, por ejemplo, que partimos en vez de 25 grados, partimos de 30 y realizamos la simulación, vamos a ver que la temperatura va a tender a 30. Aquí ahora mismo he modificado la temperatura inicial, pero no he modificado, o sea, la condición inicial del integrador, pero no he codificado la condición inicial del bloque de retraso. Vamos a ver una incongruencia. Si vemos la evolución de la temperatura
esta es la temperatura a la entrada del tubo. Y como era de esperar, pues si partimos de una temperatura de 30 grados, pero la temperatura ambiente es 25, pues en este caso rápidamente la temperatura de interior tiende a la temperatura ambiente. Aquí vemos lo que pasa con el bloque retraso. Esta señal es exactamente la señal retrasada que acabamos de ver. De hecho, a los 0,18 segundos parte de 30 grados y después baja de la misma manera. Pero al inicio vemos aquí este salto. ¿Por qué? Porque no le hemos indicado que la temperatura inicial era 30 grados, sino era 25. Entonces hay una incongruencia entre el estado inicial del integrador y el estado inicial del bloque de retraso, que es un bloque que tiene memoria, hay que decirle, tiene que recordar los últimos 0,18 segundos. En cualquier caso, vamos a realizar todas las simulaciones partiendo de la temperatura ambiente. Lo primero que vamos a hacer es estudiar la característica estática. Y para ello vamos a aplicarle tensiones desde 0 hasta 10, que es el máximo. No podemos aplicar una tensión mayor de 10 voltios ni menor de 10 voltios. Para cada una de estas tensiones constantes vamos a ver a qué temperatura tiende la salida. Con una tensión de 0 voltios la temperatura tiende a la temperatura ambiente 25 grados. Para una tensión de 2 voltios vamos a pegar un escalón a los 5 segundos de 0 a 2 voltios. Bueno, pues vemos que la temperatura durante los primeros 5 segundos se mantiene a 25 grados. Aquí vemos que hay un retraso desde que nosotros empezamos a aplicar calor hasta que se recibe ese calor a la salida del tubo, y la temperatura aumenta hasta un determinado valor, hasta 31 y algo. Para verlo mejor, vamos a dar el escalón al segundo. Aquí está. Y nos aseguramos que tenemos más tiempo de simulación y que hemos alcanzado el permanente. He colocado un display para poder medir fácilmente el valor de régimen permanente, y vemos que alcanzamos la temperatura 31,43. Podemos repetir la simulación con diferentes valores de tensión. Con 4 voltios alcanzamos 37,9. El 31,4. Para 6 voltios volvemos a simular 44,3. Para 8 voltios 50,7. Y para 10 voltios 57,2. Este análisis de la característica estática nos indica básicamente qué rango de temperaturas podemos trabajar. No podemos pedir al sistema de control temperatura ni por debajo de 25 grados, porque el sistema no puede enfriar. Con 0 voltios tenemos lo mínimo acción de control que podemos aplicar, ni por encima de 57,2 grados, que es la máxima temperatura que alcanzamos si aplicamos la máxima tensión de la fuente de alimentación. En este rango de temperatura tendremos que escoger nuestro punto de operación. En este caso vamos a escoger de punto de operación una tensión de 2 voltios. Vamos a trabajar en torno a la tensión 2 voltios, por lo tanto la temperatura del punto de operación es de 31,43. Ese va a ser
el punto de operación en el que nos vamos a mover. Vamos a mover en temperaturas en torno a 31. Podemos bajar hasta 25, podemos subir hasta 50, hasta 57. Una vez escogido el punto de operación, vamos a realizar un pequeño análisis, una identificación temporal, experimental. ¿Qué es una identificación? Una identificación es aplicarle una señal a un experimento para poder estimar un modelo simplificado en base a la respuesta. Lo normal es aplicar un escalón. Voy a explicar un escalón que va a ir desde 2 a 5 voltios a los 5 segundos. ¿Por qué a los 5 segundos? Bueno, porque para realmente realizar una identificación experimental queremos obtener la respuesta de este sistema al escalón en torno al punto de operación 2 voltios. Cuando hacemos un análisis utilizando un modelo en función de transferencia, que es lo que queremos identificar aquí, suponemos condiciones iniciales nulas. Condiciones iniciales nulas del modelo en función de transferencia es que las variables incrementales, las desviaciones del punto de operación, son 0. ¿Y esto cómo se consigue? Pues se consigue que cuando este sería de aquí, este es a los 5 primeros segundos, partíamos de la temperatura ambiente y hemos aplicado la tensión 2 voltios correspondiente al punto de operación. Y durante estos primeros 5 segundos la temperatura ha alcanzado la temperatura del punto de operación 31.43. Al aplicar el escalón, las variables incrementales en este punto son 0, o sea, la desviación de la temperatura de operación es nula. Hemos aplicado un escalón desde 2 a 5 voltios y observamos la respuesta del sistema. Como vemos, una respuesta de un sistema sin oscilaciones de primer orden. Sabíamos un modelo sencillo con una única ecuación diferencial, y aquí procedemos a identificar los parámetros de este modelo de primer orden. En particular vamos a identificar 3 parámetros, porque vamos a identificar la respuesta, la dinámica del sistema de primer orden, pero también vamos a identificar el retraso. Es decir, vamos a identificar el modelo como un sistema de primer orden con un retraso puro. Queremos identificar la ganancia estática del sistema, su constante de tiempo y su retardo. El retardo es el tiempo desde que nosotros hemos aplicado el escalón, que sabemos que lo hemos aplicado a los 5 segundos, y vemos que hasta que no alcanza el tiempo 5:18, la temperatura no empieza a subir. Esto es el retardo puro. Nuestra acción de control tarda este tiempo 0:18 en afectar a la variable de salida, que es la temperatura TS. Entonces tenemos medido que el retardo es 0.18. La característica estática es la relación que hay entre cuánto ha aumentado la temperatura respecto al punto de operación partido por el incremento de voltaje. La temperatura final ha sido 41,08. La ganancia estática va a ser igual a 41 menos 0,8, que es la temperatura final, menos la temperatura inicial, que era ese 31.43 de la temperatura del punto de operación, partido por el incremento de la acción de control. La acción de control que nosotros hemos definido ha sido un escalón desde 2 hasta 5. Por lo tanto, esta amplitud, la amplitud del salto, es de 3 voltios. Los 5 finales menos los 2 que tiene el punto de operación. Y esta es una estimación de la ganancia estática del sistema. Eso significa que aumenta la temperatura 3,2 grados por cada voltio que aplicamos, aproximadamente. ¿Vale? Una ganancia estática de 3.2.
Para medir la constante de tiempo, básicamente tenemos que ver en qué instante de tiempo ha alcanzado el sistema el 63% de su valor final. Pero todas estas medidas las hacemos sobre las variables incrementales. Es cuando se ha alcanzado el 63% de este incremento, la temperatura del punto de operación a la temperatura final. Es decir, estamos buscando la temperatura a la que se alcanza el tiempo que se quede para medir el tiempo que nos importa ahora mismo, el instante de tiempo. No, la temperatura cuando se alcanza la constante de tiempo va a ser igual al un incremento del 63% del incremento final. El incremento final es justamente esa diferencia entre el valor de temperatura final y temperatura inicial. Pero esto es temperatura absoluta, por lo tanto hay que sumarle, eso es el incremento con respecto a la temperatura inicial de 31,43. Es decir, tengo que buscar en qué instante de tiempo la temperatura alcanza el valor 37,5. Pues por aquí, más o menos, estoy buscando 37,5. Pues puedo ver que está entre 5 y 6 segundos. 37,5 está en este instante de tiempo. Bueno, 37,5 en 5,76. Pero tau no es igual a 5,76, porque tengo que tener en cuenta que el escalón lo di en el instante de tiempo 5. Y además tengo que tener en cuenta que yo no quiero tener, si yo ahora mismo tengo que tener en cuenta que también hay un retraso. Yo no quiero identificar el retraso como parte de la constante de tiempo. Estoy identificando por un lado el retraso y por otro lado la constante de tiempo. Por lo que tengo que tener en cuenta que hay 0,18 segundos de retraso de transporte. Por lo tanto, la constante de tiempo de mi sistema pues es de 0,58 segundos. Ya tenemos una primera identificación temporal, pero lo que queremos ahora es cambiar este sistema de bucle abierto a bucle cerrado. Quiero implementar un sistema de control proporcional. La acción de control proporcional lo que me indica es que, modelado digamos en el ámbito de la función de transferencia, es que la salida del controlador es proporcional al error. Como estamos en el ámbito de la función de transferencia, eso significa que la desviación de la acción de control respecto al punto de operación, el incremento de la U, en nuestro caso el incremento de la tensión de entrada, va a ser proporcional a la diferencia entre la referencia y la salida, entre la temperatura que yo quiero alcanzar y la temperatura de salida del sistema de control. Por eso, bueno, hay que tener en cuenta que en nuestro controlador, para tener en cuenta la salida, pues hay que calcular el error, multiplicarlo por la constante de la ganancia del controlador, sumarle el punto de operación y ya tenemos la tensión de salida. Sin duda alguna, una de las no linealidades más importantes que hay que tener en cuenta de esos controladores es la saturación. ¿Qué es la saturación? Bueno, pues la saturación es que el sistema de control en realidad pues debe de tener en cuenta también las limitaciones físicas del sistema. Nosotros hemos indicado que nuestra tensión no puede ser ni menor de 0 voltios ni mayor de 10. Por lo tanto, por muy grande que sea el error, nunca, pues, es decir, por muy baja que sea la temperatura y queramos calentar mucho, que tenemos que aplicar un voltaje muy grande, nunca podremos aplicar un voltaje mayor de 10 voltios. Eso se puede modular con un bloque de saturación en Simulink que para errores muy grandes, muy pequeños, saturaría la acción de control a la saturación al valor mínimo o máximo, en nuestro caso 0 y 10 voltios. La saturación es un efecto muy no lineal y es
muy complicado de analizar con herramientas matemáticas y de hecho está fuera del alcance de los objetivos de este curso. En estas simulaciones que vamos a ver, pues tan solo haremos una breve mención a lo que debería tener en cuenta de la saturación y vamos a ignorarla. Por lo tanto, lo que vamos a implementar es simplemente este esquema que tenemos aquí. Bueno, vamos a hacer un poquito de espacio y vamos a aplicar el sistema de control en bucle cerrado. En el sistema de control en bucle cerrado, nosotros ya no decidimos la tensión de entrada a la resistencia. La tensión de entrada a la resistencia va a venir dada por el controlador. Y como hemos visto, es la suma del punto de operación y un incremento que es proporcional al error. Entonces, por un lado vamos a tener el punto de operación, que va a ser, le hemos dado el valor V0. Hay que crear esa variable en el MATLAB, V0 no existe y hemos dicho que son 2 voltios. Y a V0 hay que sumarle la desviación que va a ser proporcional al error. Con una constante de proporcionalidad que voy a dar el nombre Kc. El error pues se calcula como la temperatura de salida, perdón, la referencia menos la temperatura de salida. Este es el lazo de realimentación negativa. Tengo por un lado la temperatura de salida y por otro lado pues tengo el valor de la referencia, que la referencia es la nueva entrada de mi sistema de control. Por lo tanto, es un bloque fuente en el que vamos a aplicar de nuevo pues, la señal que nosotros queramos. Podemos dar la referencia para tomar cualquier valor. Nosotros vamos a aplicar la respuesta al, al escalón. Ahora la referencia, ¿qué unidades tiene? Pues tiene unidades de temperatura. Vamos a pasar de una referencia inicial de estar en el punto de operación, que va a ser ese 31.43, y vamos a hacer un salto de un 25%. Es decir, que nosotros en nuestro sistema de referencia le vamos a decir que queremos que la temperatura de salida pase de 25 que pase de 25 a unos 39 grados. Queremos pegar un salto desde la referencia, desde el valor inicial hasta el valor final. De hecho, bueno, para hasta pues un valor final. Le podemos aquí dar cualquier otro valor. Podemos decirle que fuera 40 grados o que subiera 10 grados. Podemos calentarle, decirle que queremos que vaya desde 31,43 a 41.43 para simplificar algunas cuentas, pero bueno, en cualquier caso tenemos un escalón en la referencia en temperatura, la temperatura que nosotros queremos que tenga el aire al final del tubo. Si intentamos simular ahora, pues nos devuelve un error. El error nos indica que la ganancia del controlador no está definida. Para definir el sistema de control tenemos que realimentar, realizar los cálculos, pero también tenemos que sintonizar el controlador. Sintonizar el controlador es darle valor a ese parámetro.
¿Cómo se escoge la ganancia del controlador? Bueno, pues lo que, digamos, lo que hemos estudiado en teoría es que la ganancia del controlador te indica, pues, en función del error, cuánto tienes que actuar. En este caso es, si tu temperatura por cada grado que estés por debajo de la temperatura que tú quieres alcanzar, cuántos voltios tienes que incrementar la tensión que cae en la resistencia. Cuanto mayor esta constante, el sistema es más agresivo. Si le dices que son 10 voltios por grado, pues con un error muy pequeño aplicará la máxima tensión posible. Si pones una ganancia muy pequeñita, de 0,01, pues tienes que tener un error en 100 grados para aumentar un voltio la tensión en la resistencia. La elección de este parámetro, pues lo que va a hacer es también modificar el comportamiento del sistema en bucle cerrado. Y en general, pues se puede decir que cuanto más grande la ganancia, pues el sistema va a ser más rápido, va a tener un error en régimen permanente más pequeño, pero se puede llegar a inestabilizar. El último efecto también es muy importante, es que si tienes una ganancia muy grande, vas a saturar la acción de control, es decir, vas a estar aplicando siempre la máxima acción de control. Vamos a intentar ver estas sentencias o estas propiedades en nuestra simulación. Pues para ello vamos a probar diferentes controladores. Vamos a probar diferentes controladores. También va a ser interesante representar no solo la salida, sino la salida en relación a la referencia. Porque la salida y la referencia tienen las mismas unidades. El valor de la referencia es el valor que tú quieres que tenga la salida. Nos vamos a probar diferentes valores de K sub C y vamos a ver cómo eso afecta a la respuesta. Vamos a empezar con un valor de K sub C de 0,5. 0,5, de 0,54. Yo ya he calculado previamente algunos valores interesantes. Vamos a aplicar una ganancia al controlador de 0,54. Sub C es igual a 0,54. Ya podemos realizar la simulación. Y aquí vemos lo que obtenemos. Hemos pegado en la referencia, en la línea amarilla, y hemos dicho que primero queremos alcanzar el 31,43, que es el punto de operación. Y posteriormente, a los 5 segundos, realmente realizamos el ensayo al escalón, que es partiendo del punto de operación, ahora queremos alcanzar una temperatura de unos 39 grados. Esta respuesta es la respuesta del sistema en bucle cerrado. Volvemos a ver que tenemos el mismo retraso y después la respuesta del sistema dinámico, que como vemos es una respuesta subamortiguada, una respuesta de un sistema que presenta oscilación. Aquí, ¿qué es lo que podemos medir para caracterizar la respuesta para diferentes ganancias? Pues, por ejemplo, podemos medir el tiempo de subida, el tiempo que alcanza el 100%, podemos medir la sobreoscilación, cómo de grande es este pico en relación a lo que ha aumentado la temperatura, y también podemos medir cuál es el valor que alcanza la temperatura en régimen permanente y sobre todo la diferencia con respecto a la referencia. Daos cuenta que nosotros le hemos pedido al sistema de control que alcance 39 grados, hemos aplicado el escalón, pero el controlador tan solo no lo ha calentado hasta unos 36. Y no es que no pueda alcanzar 39 grados, es que el sistema de control está mal diseñado, es un mal sistema de control, tiene un gran error en régimen permanente, que es intrínseco porque tenemos un sistema que es un controlador proporcional, y el sistema de control proporcionales pueden presentar el efecto del error en régimen permanente. Bueno, pues voy a medir lo primero que voy a medir va a ser
¿Qué podemos medir? Vamos a medir la temperatura en régimen permanente, que nos va a dar el error en régimen permanente. También vamos a medir cuál es la temperatura máxima para calcular la sobreoscilación y el tiempo de subida, que va a ser el instante de tiempo en el que alcanza el 100%. El valor de régimen permanente lo tenemos aquí, es 36,42. Eso significa que el error en régimen permanente es de 2,86 grados. 2,86 grados. Porque la referencia era un 25% más, que la temperatura inicial era de 39,28. Tenemos pues unos 2,9 grados. 2,9 grados de error. Esta diferencia son de 2,9 grados. El tiempo de subida es el instante del tiempo que alcanza por primera vez el valor de régimen permanente. Es decir, que alcanza por primera vez el valor de... hemos dicho el valor de 36,42. ¿Cuándo alcanza por primera vez el valor de 36,42? Que es en este instante de tiempo. En este instante de tiempo de aquí alcanza valor de 36,42 por primera vez. Vamos a medir un poquito, se puede medir una cierta precisión, pues en torno a los 5,47 segundos. En torno a los 5,47 segundos. Voy a medirlo otra vez. Ese es el tiempo de subida. Pero el valor que alcanza el valor de régimen permanente, hay que tener en cuenta que hemos dado el escalón en los 5 segundos y tenemos en cuenta que no queremos que hay que eliminar el efecto del retraso. Por lo tanto, nos da un tiempo de subida de aproximadamente 0,29 segundos. Por último, queremos medir la sobreoscilación. Para ello nos interesa el valor máximo que alcanza la salida, que vemos que es 3,92. La temperatura máxima es de 3,92. La sobreoscilación, ¿cómo se calcula? Pues teniendo en cuenta esta variable incremental, es la amplitud de este pico partido por la amplitud por el valor del escalón en temperatura. Es decir, que sería para una temperatura máxima de 3,92 con una temperatura inicial de 31,43 y una temperatura de régimen permanente que es igual a 36,42, la sobreoscilación es igual a la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura de régimen permanente, ¿vale?, que es el valor de este pico, partido, expresado la relación entre el salto de temperatura, la temperatura que tiene al final el régimen permanente, menos la temperatura inicial. Me he equivocado aquí, es la temperatura máxima, he medido mal, he colocado mal, es 36,92
36,92. 36,92. Temperatura máxima. $36,90 y... da igual. La sobreoscilación es básicamente casi un 10%, 0,099. Normalmente eso es tanto por 1. La sobreoscilación la expresamos multiplicándola por 100, que es el torno del 10%. Esta es la característica de la ganancia $0,054. Si aumentamos esa ganancia, el sistema se va a hacer más rápido, pero se va a hacer más inestable. Vamos a probar la ganancia 0,6817. Vamos a aumentar la ganancia un poquito, vamos a aumentarla un 20%. Lo que va a ocurrir es que va a cambiar el tiempo de... va a reducirse el régimen permanente porque vamos a alcanzar una temperatura mayor. Y debería de ser más rápido, debería bajar el tiempo de subida y aumentar la sobreoscilación. Pues vamos a realizar la simulación. Caso C es igual a 0,6817. Vemos que la temperatura alcanzada es 36,83, algo superior a la temperatura alcanzada con la ganancia 0,54. El error en régimen permanente 36,83. El error en régimen permanente pues es igual a la referencia final menos la temperatura en régimen permanente, pues 2,45. Tenemos un error en régimen permanente más pequeño. Esto significa que hemos aumentado la ganancia y esta distancia se ha hecho más pequeña. Sin embargo, vemos también que claramente aumenta la sobreoscilación. La amplitud de este pico es mayor en relación a este salto que la que teníamos previamente. Y aquí tendríamos que medir el tiempo de subida. Vamos a medir el tiempo de subida, que es el tiempo en el que se alcanza por primera vez el valor de 36,83. ¿Cuándo se alcanza por primera vez el valor de 36,83? 36,83, pues aproximadamente a los 5,4. A los 5,4 segundos. Por lo tanto, a los 5,4 segundos, menos los 5 segundos del escalón, menos el retraso, una tiempo de subida de 0,22. Antes teníamos un tiempo de subida de 0,29, el tiempo de subida ha bajado. ¿Cuánto vale la sobreoscilación? Pues tenemos que calcular cuál es el valor del pico, la temperatura máxima que alcanzamos. La temperatura máxima que alcanzamos pues es de 37,95. Temperatura máxima de 37,95. Temperatura máxima de 37,95 cuando antes alcanzamos una temperatura de 36,92. La temperatura de régimen permanente es 36,83, pues la sobreoscilación es la temperatura máxima menos la temperatura de régimen permanente partido por el salto de que, como vemos, es, lo tenemos por 100, prácticamente un 21%. Prácticamente un 21%.
hemos duplicado la sobreoscilación. Cuando aumentamos la ganancia, se aumenta la sobreoscilación. De hecho, se puede llegar a convertir en inestable, ¿vale? Si aplicamos una ganancia, por ejemplo, de 2 y simulamos, observar lo que ocurre. Si aumentamos demasiado la ganancia, el sistema se vuelve completamente inestable. Eso significa que la temperatura empieza a oscilar alcanzando valores digamos, tendiendo hacia infinito. Hay un valor de la ganancia que se denomina ganancia crítica, que es el valor, digamos, el máximo valor de la ganancia que hace que el sistema no se haga inestable, que no tienda la temperatura hacia infinito. Realmente esa ganancia crítica el sistema sigue siendo inestable y lo que obtienes es un comportamiento puramente oscilatorio. Para este sistema esa ganancia crítica está en torno a 1.7875. Podríamos hacerlo por ensayo de error, ir aumentando la ganancia poco a poco, hasta obtener ver que tenemos un comportamiento oscilatorio. Para una entrada al escalón, nuestro sistema no alcanza un valor constante, sino que la temperatura empieza a oscilar. Ese sería teóricamente la máxima ganancia que le podríamos poner al sistema antes de volverse inestable. Para ganancias más pequeñas, el sistema, pues, en principio, es estable. Como vemos, este es, digamos, el efecto de la relación que hay entre estabilidad relativa y velocidad del sistema de control en bucle cerrado. ¿Cuál es una de las principales, digamos, limitaciones del sistema de control proporcional? Una de las principales limitaciones es que por mucho que aumentemos la ganancia, por ejemplo, voy a poner una ganancia de 1, que es menor que la ganancia crítica, es mayor que la anterior. Por mucho que aumentemos la ganancia, nunca vamos a alcanzar el valor de la salida que estábamos buscando. Siempre va a existir un valor de error en régimen permanente. Si sigo aumentando la ganancia, a 1,5 por ejemplo, la respuesta se va haciendo más y más inestable, pero nunca vamos a alcanzar el valor el valor de la referencia. Nunca vamos a tener un error en régimen permanente nulo. Por mucho que aumentemos la ganancia, siempre va a haber un error. Este es un error que significaría que cuando no estamos alcanzando el valor que nosotros queremos, como el sistema de regulación de velocidad de crucero del coche, quieres ir a 120 y en vez de alcanzar 120 te das en 117 o en 124. Dice, no, lo que es importante es que en régimen permanente el error sea nulo. Pues eso en general no se puede conseguir con un sistema de control proporcional. Para conseguir un error nulo y mejorar el comportamiento de un controlador proporcional en régimen permanente, lo que hay que aplicar es la acción integral. La acción integral añadida a un sistema de control lo que le hace es que la acción de control no va a ser ya el incremento, no va a ser solo proporcional al error, sino también va a ser proporcional a la integral del error. Introducir este término hace que el sistema de control tenga memoria y se dé cuenta cuando no ha alcanzado el valor deseado. Cuando uno alcanza el valor deseado, la señal de control del error se hace nula y se alcanza un valor del incremento de la acción de control constante. Esta acción de control es la acción de control quizá más importante porque su principal diferencia respecto a la acción proporcional es que se garantiza matemáticamente que si se tiene en cuenta la integral del error, el error en régimen permanente es 0. Vamos a modificar el modelo para tener en cuenta la integral del error. Ahora,
desviación del punto de presión no va a ser solo proporcional al error, sino que va a ser proporcional al error y a su integral. A su integral pesada. Es decir, va a tener un determinado peso. ¿Cuál es este peso? Pues este peso depende del parámetro t-sub i. Esta integral tenemos que dar las condiciones iniciales, vamos a suponer que el error de integral parte de valor nulo. Ahora tenemos dos parámetros para sintonizar: la ganancia del controlador y el tiempo integral. ¿Qué valores hay que darle a cómo afecta el tiempo integral a las propiedades del sistema en bucle cerrado? Bueno, el tiempo integral, pues la principal idea es que en cualquier caso, por el mero hecho de introducir, tener en cuenta la integral, garantizamos que en régimen permanente el error es cero. Y en general, cuando utilizamos un controlador de proporción integral, digamos, la acción integral no mejora la relación que hay entre velocidad y sobreoscilación, entre velocidad y estabilidad relativa de un proporcional. Es decir, la relación sobreoscilación-velocidad que podamos obtener con un proporcional integral es la misma, o en cualquier caso algo peor, que la relación que podemos utilizar en un sistema de control proporcional. Pero a cambio obtenemos la eliminación de los errores en régimen permanente frente a referencias constantes. Eso es verdad para cualquier tiempo integral. El problema que hay es que cuanto más grande es el tiempo integral, más se tardan en eliminar ese error en régimen permanente. Por lo que en principio interesaría tener un tiempo integral muy pequeño. Pero al hacer el tiempo integral muy pequeño, puede llegar a inestabilizar el sistema. Vamos a verlo en simulación. Vamos a tener una ley de control con una cierta ganancia y un cierto tiempo integral. Vamos a ver que su error en régimen permanente siempre va a ser cero, pero nos vamos a fijar en este caso en el tiempo de establecimiento. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar el valor de régimen permanente? Normalmente, una forma de sintonizar un controlador de proporción integral es sintonizar un proporcional, escoger una ganancia, por ejemplo, vamos a escoger un controlador con una ganancia que nos dé una sobreoscilación de en torno al 10% y posteriormente fijar el tiempo integral. Un tiempo integral razonable para un sistema puede ser, se escoge a menudo como del mismo orden que la constante del sistema, la constante de tiempo del sistema en bucle abierto. Es decir, en este caso, 0.58. Esto es un valor que es aceptable porque básicamente le está diciendo que quieres que el sistema reaccione con una velocidad similar a la velocidad que tiene el sistema en bucle abierto, lo cual es factible. Si le damos estos valores vamos a tener una respuesta razonable, porque vamos a ver que no le estamos pidiendo al sistema más una velocidad que puede alcanzar normalmente. Y de hecho vemos que esta respuesta es una respuesta ya mucho mejor que la del sistema de control proporcional. Observamos cómo a la respuesta al escalón desde la temperatura de operación a la temperatura final, el sistema alcanza perfectamente con error nulo
el valor de temperatura que habíamos pedido. El valor de la temperatura de salida en régimen permanente es exactamente 39.29, que es el valor de la referencia. Es decir, tenemos garantizado el error en régimen permanente 0. Tenemos una cierta sobreoscilación que podríamos calcular. En este caso, pues un tiempo de establecimiento que he medido, ¿vale? Pues sería en cuanto esta señal estuviera en torno al 5%, pero podemos ver que con un tiempo de establecimiento de en torno a un segundo ya estás prácticamente con un error 0. ¿Vale? Un tiempo de establecimiento, ¿vale? de en torno a un segundo. Habría que medirlo con mayor precisión. En qué instante tiempo esta señal está en una banda del 5%. Pero vemos que es un tiempo de respuesta rápido, de un tiempo de establecimiento de un segundo, que es un tiempo de establecimiento razonable. ¿Qué ocurre si nosotros si solo te interesa eliminar el régimen permanente? Uno puede decir, bueno, ¿y por qué no? ¿Qué ocurre si le pongo un tiempo integral mucho más grande, 10 veces mayor? ¿Vale? Si colocamos un tiempo de establecimiento 10 veces mayor, el error en régimen permanente también se garantiza que es 0. Pero lo que no se garantiza es que el tiempo que se tarda en cancelar ese error en régimen permanente. Y aquí vemos, esta en inglés recibe el nombre de latigazo, o backlash. Esta es la forma de característica de un controlador de proporción integral mal sintonizado. Como vemos, tenemos una respuesta muy parecida a la anterior, pero a partir del segundo 6 segundos empieza a acercarse lentamente a la referencia. De hecho, para verlo correctamente tendríamos que simular un tiempo mucho mayor. Y vemos que, como hemos dicho en teoría, efectivamente este sistema de control de proporción integral garantiza que en régimen permanente el error es nulo. Pero como el tiempo integral está mal sintonizado, se ha tardado un tiempo que mucho mayor. Se ha tardado prácticamente 35 segundos en obtener un error en régimen permanente muy pequeñito, 0. Es una respuesta de un tiempo de establecimiento mucho mayor, ¿no? En torno a los 35 segundos. La idea básicamente es que el tiempo de establecimiento es del orden de 3 veces la constante de tiempo. O sea, 3 veces el tiempo integral. Así uno lo que podría pensar es que lo que podría hacer es poner el tiempo de integral lo más pequeño posible. En vez de 0,58, hacerlo 10 veces más pequeño, para tener un tiempo de establecimiento mucho más pequeño. Pero en este caso, lo que hace es que puedes llegar a inestabilizar el sistema. Si el tiempo integral es demasiado pequeño, llegas a inestabilizar el sistema, ¿vale? De hecho, aquí habíamos puesto un integral de 0,58. Con el tiempo integral de 0,058, el sistema se vuelve inestable. Se puede observar sin ser tan drástico, pues qué ocurriría si pusiéramos un tiempo integral de 0,25 segundos. Que alcanzamos el régimen permanente, pero la temperatura máxima casi alcanza 24. Si lo seguimos bajando, vemos que la temperatura máxima casi alcanza 50 grados. Al disminuir el tiempo integral, aumenta la inestabilidad relativa. Por lo tanto, si la ganancia proporcional tiene, digamos, hay un equilibrio entre velocidad y estabilidad relativa, el tiempo, en un proporción integral, el tiempo integral, tienes una cierta relación entre tiempo de establecimiento, que está relacionado también con la velocidad de respuesta,
y estabilidad relativa. Y es algo pues un poco más complicado de sintonizar. Aunque, como he comentado, escoger un tiempo integral del orden de la constante de tiempo pues es un buen valor para comenzar. Resolver problemas de la sintonización de un controlador es escoger la estructura y posteriormente darle valor a los diferentes parámetros. Esto en general puede ser complicado, y en la industria pues existen los procedimientos denominados métodos de sintonización por tabla. Los métodos de sintonización por tabla consisten no en obtener un modelo matemático y hacer un análisis como vamos a hacer en los siguientes temas. Vamos a tener dos temas en el que vamos a aprender a, en función del modelo del sistema, escoger valores para los distintos parámetros del controlador, su ganancia, el tiempo integral, el tiempo derivativo, en el caso del controlador proporcional derivativo, para conseguir unas determinadas propiedades que son pues unas determinadas propiedades en régimen permanente, o una cierta estabilidad relativa en la sobreoscilación, o una velocidad de respuesta en el tiempo de subida. Pero en el caso de no disponer de esas herramientas matemáticas, existen simplemente procedimientos experimentales, que básicamente consiste en hacer un experimento, tomar unas medidas, y en función de esas medidas y de una determinada tabla, obtener directamente pues una primera estimación de los parámetros de los controladores. Existen numerosos métodos de sintonización por tabla. Nosotros vamos a explicar pues uno de los primeros métodos bastante conocidos, que es el método de Ziegler-Nichols. Este método pues es un método para sintonizar controladores proporcionales integrales derivativos y tiene dos implementaciones: el método de Ziegler-Nichols en bucle abierto y el método de Ziegler-Nichols en bucle cerrado. El método de bucle abierto consiste en obtener una primera aproximación de los parámetros del controlador a partir de un ensayo al escalón en el que identificamos un sistema de primer orden con retardo, que en este caso nosotros ya lo hemos hecho. Hemos aplicado un escalón al sistema y hemos medido pues cuál es su ganancia, su retraso y su constante de tiempo. Es un método muy utilizado, que se utiliza mucho porque hay una gran cantidad de modelos de sistemas, sobre todo en la industria de procesos, que se pueden modelar como sistemas de primer orden con retardo. Una vez que se ha hecho este experimento y se ha identificado la ganancia, la constante de tiempo y el retardo, pues Ziegler-Nichols lo que te da es una tabla. Una tabla que, en función de que quieras implementar un controlador proporcional integral, proporcional integral derivativo, te indica los valores que tienes que darle a esos parámetros. En nuestro caso, para el sistema de control por temperatura, ya hemos identificado la ganancia estática, la constante de tiempo y el retraso. Por lo tanto, podemos aplicar Ziegler-Nichols para calcular un controlador PI. P de Ziegler-Nichols, pues la ganancia es igual a 0,9 multiplicado por la constante de tiempo partido por la ganancia del sistema en bucle abierto multiplicado por el retraso. Es decir, que K sub C es igual a 0,9 por el retraso, no, por la constante de tiempo, que era 0,58, partido por la ganancia del sistema, que era 3,2, por el retardo, que era 0,18. Una ganancia de 0,96, 0,91. Ziegler-Nichols tenemos una ganancia de 0,91. Como vemos, una ganancia menor que la ganancia crítica. Pero mayor que 0, con una asociación bastante grande. Sabemos que con una ganancia de 0,7 diríamos un 20%, pues una ganancia
del orden del 25-30%. El tiempo integral, T sub I, es la constante de el retardo partido por 0,3. 0,18 partido por 0,3. 0,6, que bueno, está muy bien porque es del orden de la constante de tiempo del sistema. Esto es T sub I es igual a 0,6. Pues sin conocer nada del modelo de matemático del sistema, con el método de Zegers-Nichols, pues uno tiene unos valores iniciales para poder sintonizar un controlador. En este caso pues tendríamos un controlador proporcional integral que tiene una respuesta rápida, con una sobreoscilación bastante grande, alcanzamos casi 43 grados, una sobreoscilación prácticamente del 30%, con un error irreversiblemente nulo y con un tiempo de establecimiento razonable, que implica que el tiempo integral es razonable, sin tener ningún tipo de conocimiento de matemática. Existe otro método, que es el método de Zegers-Nichols en bucle cerrado. Este método, pues bueno, dependiendo de las características del proceso, puede ser más o menos interesante. El segundo método consiste en llevar al sistema a realizar un experimento en el que aumentamos la ganancia de un sistema de un controlador proporcional hasta el valor crítico, hasta conseguimos que aparezcan oscilaciones. Esta es la ganancia crítica que habíamos calculado también al inicio. Si elimino el término integral y aplico una ganancia del controlador proporcional de 1.7875, observábamos que teníamos una respuesta oscilatoria. El método Zegers-Nichols dice, bueno, aumenta, dale a un escalón y va aumentando la ganancia hasta que consigas que el sistema entre en un comportamiento oscilatorio. Y una vez que has hecho ese experimento, se mide el periodo de estas oscilaciones, que estas oscilaciones son cuasi periódicas, ¿vale? El primer pico se encuentra en 7,47. Y el segundo pico, siguiente máximo, este es 7,47, el siguiente máximo, pues se encuentra en 8,12. Entonces, el periodo es de unos 0,65 segundos. Aproximadamente 0,65 segundos. Este es el periodo crítico, es 0,65 segundos. Vale. Si lo vemos en la simulación, más o menos lo que hay entre dos máximos consecutivos de ese comportamiento oscilatorio. Pues una vez que has conseguido hacer esta simulación, medir el periodo crítico, pues Zegers-Nichols ofrece otra tabla que te proporciona una estimación de la ganancia de los distintos parámetros de los distintos controladores en función de la ganancia crítica y del periodo crítico. En este caso, pues la K crítica es 1,78 y Zegers-Nichols dice que ponga pues más o menos el 45% de la ganancia crítica. Y el tiempo integral, pues el tiempo integral, el periodo crítico partido por 1,2. O sea que sería 0,65 dividido el periodo crítico partido por 1,2. Y de nuevo tenemos una... Ahí se me ha olvidado. Como vemos, no tenemos errores en permanente nulo porque he desconectado el efecto integral. Y tenemos de nuevo pues una sintonización que no presenta, digamos, bueno, es bastante agresiva, pero es un buen inicio para poder resintonizar
el sistema de control. En los apuntes del tema 6 pues se describe el método de sintonización por tabla de Ziegler-Nichols con más detenimiento, y también vienen pues, las tablas correspondientes para realizar los ejercicios de la práctica. En estos ejercicios de la práctica pues vais a tener unos ejercicios en los que se van a resolver por ensayo y error, es decir, modificando los parámetros y simulando para comprobar si el sistema en bucle cerrado cumple un conjunto de especificaciones, o por ensayo por tabla, que se hace un experimento y se sintoniza un controlador. En los temas que vienen, sobre todo en el tema de diseño basado en el lugar de las raíces y el diseño frecuencial, obtendremos dos métodos para poder obtener los parámetros de sintonización de un controlador en base al conocimiento del modelo del sistema. Y hasta aquí este vídeo. En la próxima práctica pues nos centraremos en el uso de MATLAB para utilizar el método basado en el lugar de la raíz.